La fama de Hollywood puede ser un gran éxito o una destrucción total. Detrás de los reconocimientos y la admiración de millones, muchos luchan silenciosamente contra demonios y adicciones que poco a poco apagan sus vidas, ocultando oscuros secretos que revelaremos en esta lista. Las drogas han sido el refugio equivocado y el enemigo silencioso de muchas estrellas de Hollywood, y Heath Ledger fue una de sus víctimas más trágicas. Desde pequeño, Heath Ledger ya mostraba una sensibilidad y un talento que destacaban por encima de su entorno. Su ambición lo llevó a Hollywood, donde la presión por ser perfecto no tardó en pasarle factura. Su mayor reto llegó con el papel del Joker, cuando críticos y fans dudaban que pudiera estar a la altura de un villano tan icónico, antes interpretado por leyendas como Jack Nicholson y César Romero. La suma de esa presión y su perfeccionismo dio como resultado una de las tragedias más grandes en Hollywood. Ledger decidió sumergirse por completo en el personaje. Se aisló durante 6 semanas en una habitación de hotel en Londres, sin contacto con nadie, armado solo con un diario donde volcaba sus pensamientos más oscuros, obsesiones y experimentos para encontrar la voz, la risa y la psicología del villano. Su obsesión fue tan profunda que el insomnio lo devoró, durmiendo apenas 2 horas por noche. Para soportarlo combinaba ansiolíticos y somníferos en dosis cada vez mayores. Esto dio como resultado una de las actuaciones más impactantes de la historia, según los críticos, pero también trajo consecuencias irreversibles que apagaron la luz de Ledger para siempre. El 22 de enero de 2008, el mundo se detuvo al enterarse de su muerte. Con solo 28 años, fue hallado sin vida en su apartamento de Nueva York, rodeado de medicamentos. La autopsia confirmó lo inevitable: intoxicación aguda por mezcla letal de fármacos. Oficialmente un accidente, para sus seres queridos una tragedia anunciada. Su interpretación como el Joker le valió un Oscar póstumo, pero el precio fue su vida. Ledger dejó un legado inmortal y una advertencia brutal sobre el peligro de cruzar los límites del arte. Si esta caída estremeció al mundo, la siguiente historia es la de un ángel que se desplomó en pleno vuelo, dejando a todos sin aliento. River Phoenix era la promesa más pura de los años 90, un joven con una mirada profunda y un talento sobrenatural. Creció en una familia que transitaba entre lo espiritual y la bohemia, pero también marcada por la inestabilidad. Desde pequeño la fama llegó rápido y con ella la presión de sostener a su familia. En cada papel dejaba algo de sí mismo, como si no supiera actuar a medias. Directores y colegas lo admiraban por su autenticidad y el público lo veía como una promesa de cambio dentro de una industria superficial. Pero esa misma intensidad que lo hacía brillar era también su mayor carga. Detestaba la fama, huía de las entrevistas y sentía que el peso de ser la esperanza de una generación era demasiado. Vivía dividido entre el arte y la presión de mantenerse fiel a sus principios en un mundo que constantemente intentaba moldearlo, y como muchos espíritus sensibles, buscó refugio donde no debía. La noche del 31 de octubre de 1993, en el icónico Viper Room de Los Ángeles, Phoenix colapsó en la acera, víctima de una mezcla letal de heroína y cocaína. Su hermano Joaquin estaba a su lado, gritando por ayuda, mientras la vida de River se escapaba con apenas 23 años. La autopsia reveló que la combinación de drogas le provocó un paro cardíaco fulminante. River había luchado contra la adicción en secreto, pero su entorno y la presión de Hollywood lo empujaron cada vez más hacia el abismo. La muerte de River nos recuerda que incluso las almas más nobles pueden quebrarse en un entorno que no les da espacio para respirar. Sin embargo, el siguiente caso demuestra que el infierno de las drogas puede comenzar incluso antes de la fama, cuando la infancia es robada en nombre del espectáculo. Desde muy pequeña, Judy Garland fue esclava de un sistema despiadado, siendo lanzada al escenario sin opción de decir que no. Su talento era deslumbrante y Hollywood la explotó sin piedad. A los 16 años conquistó al mundo como Dorothy en El Mago de Oz, pero detrás de esa sonrisa inocente había una adolescente agotada, sufriendo abusos a la que los estudios obligaban a consumir anfetaminas para aguantar interminables jornadas de rodaje y barbitúricos para dormir. Su cuerpo y su mente se convirtieron en prisioneros de esas sustancias, mientras la presión de ser una estrella la consumía lentamente. Yuri no tuvo infancia ni libertad. Su vida entera fue controlada por productores que veían en ella una máquina de dinero, no una persona. Creció bajo una presión insoportable y una autoestima quebrada desde niña. Judy describió más tarde que raras veces comía o dormía, ya que los medicamentos la mantenían en un ciclo constante de trabajo y vigilia. Las drogas que le dieron para rendir como estrella se convirtieron en su cadena de por vida.
Esto dio como resultado un cruel fallecimiento. El 22 de junio de 1969, a los 47 años, Judy fue hallada muerta en un apartamento de Londres. Oficialmente, una sobredosis accidental. En realidad, una muerte sembrada desde que era una niña. Su historia nos obliga a mirar más allá del brillo de los reflectores. Nos enseña que el precio de la fama, cuando se cobra con la infancia, es demasiado alto. Judy Garland no fue una estrella que cayó, fue una niña que nunca la dejaron ser. Pero hay veces en que el monstruo no es la industria, sino la mente del propio artista. El siguiente actor cayó en una espiral autoinfligida, perdiendo una batalla que creyó tener bajo control. Philip Hoffman era un coloso de la actuación, admirado por su intensidad y honestidad. Cada papel que tocaba lo convertía en oro, y cada interpretación dejaba al público preguntándose si realmente había alguien actuando ahí, o si era simplemente una verdad desnuda en pantalla. Ganó un Oscar por Capote, pero nunca actuó por premios. Su arte era visceral, profundo e incómodo, y aunque parecía tenerlo todo bajo control, dentro de él había un abismo. Durante años luchó contra la adicción, pero incluso quienes aceptan la lucha pueden caer. El 2 de febrero del 2014 fue encontrado muerto en su apartamento de Nueva York, con una aguja aún en el brazo, una imagen que representa una lucha intensa pero una batalla finalmente perdida. Tenía solo 46 años. La causa de su muerte de manera oficial fue una mezcla letal de heroína, cocaína y benzodiazepinas. Su muerte fue un shock para Hollywood, que perdió a uno de sus actores más respetados, brillantes y queridos. Amigos cercanos revelaron que en sus últimos meses estaba especialmente vulnerable, atrapado en un círculo de desesperación y soledad. Su luz apagada nos recuerda que el dolor no siempre grita, a veces actúa, a veces gana premios y a veces se va sin hacer ruido. La caída de Hoffman fue silenciosa, pero la siguiente fue un escándalo mundial, con millones de testigos viendo cómo se desmoronaba una de las reinas más brillantes de Hollywood. Marilyn Monroe fue mucho más que una cara bonita. Era una mujer rota detrás de la sonrisa perfecta. Desde niña sufrió abusos y una infancia marcada por la inestabilidad, lo que dejó heridas profundas en su alma. Su talento y carisma la llevaron a la cima de Hollywood, pero también la sumergieron en un mundo de soledad y presión insoportable. La industria y la fama la convirtieron en un ícono, pero también en una prisionera. Sus intentos por encontrar amor y estabilidad chocaban contra su propia vulnerabilidad y el abuso de medicamentos para calmar su ansiedad y depresión. En su propia voz admitió que quería sentirse viva, pero a veces sentía que estaba muerta en vida. El 5 de agosto de 1962, a los 36 años, Marilyn fue encontrada muerta en su casa de Los Ángeles. Oficialmente, se habló de una sobredosis de barbitúricos, y aunque se manejaron teorías en las que se cree que sabía demasiados secretos de estado o detalles comprometedores y que fue silenciada, su muerte quedó marcada como una tragedia que simboliza el precio oscuro de la fama. Marilyn Monroe no fue solo una estrella caída, fue una mujer que luchó por ser libre y feliz en un mundo que solo quiso verla brillar. Pero si Monroe fue devorada por la fama, la siguiente voz fue destruida por el amor tóxico y la autodestrucción, cayendo de lo más alto a lo más hondo. Whitney Houston no solo cantaba, elevaba el alma. Su voz era tan perfecta, tan poderosa, que parecía no pertenecer a este mundo. Desde joven fue moldeada para brillar. Hija de la legendaria Cissy Houston, creció rodeada de música, pero también de secretos, abusos y silencios dolorosos. La industria la coronó como una reina, pero exigía que fuera impecable, siempre sonriente, siempre sobria, siempre perfecta. Mientras el público aplaudía, ella se desmoronaba por dentro. La fama no le dio alas, le puso cadenas. Drogas, alcohol, una relación tormentosa con Bobby Brown y la obsesión de los medios por exponer cada caída la convirtieron en un blanco fácil de sus propios demonios. El mayor demonio soy yo misma, confesó Whitney, y ese demonio silencioso y tenaz fue desgastando su cuerpo y su alma. Su deterioro fue público, caídas, recaídas, escándalos, hospitales, pero nadie parecía detener el espectáculo. Finalmente ocurrió lo inevitable. Siendo encontrada el 11 de febrero del 2012, fue encontrada sin vida en la bañera de un hotel de Beverly Hills. Tenía 48 años. La autopsia reveló una mezcla letal de cocaína, sedantes y desesperación. Su funeral reunió miles. Whitney no murió por una sobredosis, murió por no poder respirar en un mundo que solo quería escucharla cantar. Su historia no es solo una tragedia, es una advertencia sobre cómo la fama puede elevarte a niveles inimaginables, pero también puede matarte lentamente. Es por eso que la siguiente estrella se perdió en la infancia.
sin que nadie pudiera rescatarlo cuando más lo necesitaba. Macaulay Culkin fue, por un tiempo, el niño más famoso del planeta. Mi pobre angelito lo convirtió en un ícono mundial antes de que pudiera entender lo que eso significaba. A los 10 años ya había ganado millones, pero a los 14 desapareció del cine. La razón, lo que parecía un cuento de hadas fue en realidad una pesadilla a puerta cerrada. Presiones laborales, demandas familiares y un padre controlador que trató su carrera como un negocio implacable. Macaulay no fue un niño actor, fue un niño producto. Con la adolescencia llegaron las heridas, relaciones rotas, drogas, aislamiento y una mirada siempre extraviada. Hollywood, que antes lo aplaudía, empezó a usarlo como chiste o como advertencia. Pero a diferencia de muchos otros, le dio la espalda a la fama, desapareció por años y comenzó a reconstruirse lejos de los focos. No todos logran volver de ese lugar, pero Macaulay sí lo hizo, a su manera. Su historia no termina en tragedia, pero sí deja una marca. Nos recuerda que el daño no siempre se mide en muertes, a veces sobrevivir también duele. El siguiente actor abrazó el caos y lo convirtió en su marca, hasta que el exceso lo devoró por completo. Charlie Sheen lo tenía todo: fama, fortuna, carisma. Durante años fue el actor mejor pagado de la televisión. Su rostro estaba en todas partes y su personaje en Two and a Half Men parecía una versión exagerada de sí mismo, o tal vez no tanto, porque mientras hacía reír al mundo, se deshacía lentamente por dentro. Drogas, alcohol, escándalos sexuales, violencia doméstica y un ego que creció hasta devorarlo todo. En pleno apogeo, fue despedido del show que lo hizo millonario y entonces empezó su caída en vivo. Declaraciones erráticas, entrevistas caóticas, frases como "tengo sangre de tigre" y "estoy ganando", que se volvieron virales, pero no por su genialidad, sino por su colapso. Lo que parecía entretenimiento era una crisis mental retransmitida en directo. En 2015 reveló que era VIH positivo y confesó haber vivido años de excesos, miedo y silencio. Charlie no murió, pero vio morir su carrera, su credibilidad, su imagen y sobrevivió para contarlo. Charlie Sheen fue el espectáculo de su propia caída, en vivo, ante millones. Un actor que no supo frenar a tiempo, pero hay otra historia igual de intensa, aunque mucho más silenciosa, la de un hombre que también lo tuvo todo, que también se perdió, pero eligió pelear. Y esta vez la pelea fue real. Jean-Claude Van Damme conquistó el mundo con su físico imponente y su carisma único. El musculoso de Bruselas fue el héroe de acción de toda una generación. Con películas como Kickboxer, Contacto Sangriento, su nombre estaba escrito en fuego en los cines de los 90s. Pero mientras su cuerpo vencía enemigos en pantalla, su mente libraba una guerra mucho más peligrosa. Desde joven creció bajo la sombra de un padre severo que lo educó para ser fuerte, resistente y vulnerable. Pero esa armadura se agrietó en Hollywood. La fama repentina, la presión por mantenerse en la cima, el miedo constante a fallar, todo eso lo llevó al límite. En pleno apogeo, Van Damme cayó en una espiral de adicciones: cocaína, alcohol, noches sin dormir y días sin sentido. Llegó a gastar hasta $10,000 a la semana en drogas. Su comportamiento se volvió errático, su carrera se desplomaba y él no entendía por qué. En 1997 tocó fondo, sufrió un colapso nervioso, fue hospitalizado y finalmente diagnosticado con trastorno bipolar. Recién entonces entendió que no estaba solo en esa batalla interna. Lo que vivía tenía nombre, tratamiento y salida. Fue entonces cuando decidió pelear de verdad. Buscó ayuda, aceptó su diagnóstico, comenzó terapia y retomó el control de su vida. Se alejó del caos y poco a poco reconstruyó no solo su carrera, sino su identidad. Jean-Claude Van Damme no es solo una leyenda del cine de acción, es un hombre que estuvo al borde y decidió no saltar. Pero la siguiente historia no corrió con la misma suerte. Ella sí saltó y apagó su luz para siempre. Brittany Murphy era luz, carismática, dulce, espontánea. Su sonrisa iluminaba la pantalla y su energía hacía que cada personaje, por más pequeño que fuera, se quedara en la memoria del público. Desde Despistados hasta 8 millas junto a Eminem, su carrera parecía un ascenso constante, pero lo que nadie sabía es que fuera de cámaras se estaba apagando lentamente. Con el tiempo los rumores comenzaron a crecer: cambios físicos, notorios, pérdida de peso extrema, un rostro cada vez más apagado. Se hablaba de desórdenes alimenticios, de adicción a medicamentos, pero nadie confirmaba nada y su entorno tampoco ayudaba. En 2007, Brittany comenzó una relación con Simon Monjack, un guionista británico envuelto en escándalos financieros, demandas y acusaciones. Muchos aseguraban que era controlador, que la aislaba de sus amigos y de su familia. Su carrera empezó a desmoronarse.
Proyectos cancelados, actuaciones cuestionadas y un silencio cada vez más preocupante. El 20 de diciembre del 2009, Brittany fue hallada inconsciente en el baño de su casa. Murió pocas horas después, tenía solo 32 años. La causa, oficialmente neumonía, anemia severa y una intoxicación por múltiples medicamentos de venta libre. Una combinación extraña y trágicamente evitable. Pero lo más perturbador vino después. 5 meses más tarde, su esposo también fue encontrado muerto en la misma casa, por causas casi idénticas. Las teorías no tardaron en aparecer. Moho tóxico, negligencia médica, manipulación psicológica o algo peor. Pero las respuestas nunca llegaron. Brittany Murphy no murió de golpe, se fue desgastando lentamente, por la presión, por la soledad, por un amor que tal vez no fue amor. Su historia no es solo la de una muerte misteriosa, es la historia de una mujer que gritaba en silencio y a la que nadie quiso oír. Estas historias son un recordatorio de que la fama puede ser una maldición disfrazada del sueño. Detrás de cada sonrisa puede esconderse una batalla perdida contra demonios que nadie logra comprender. Si crees que en este video ya lo has visto todo, espera conocer a los actores que murieron durante la filmación de una película. Historias impactantes donde la tragedia interrumpió el rodaje y la vida. Haz clic ahora para descubrir todo lo que les pasó. No olvides darle like a este video, suscribirte para más historias como esta y comentar cuál de estos casos te impactó más.